Sección segunda. Capítulo 39. Cualidades del conocimiento científico. Capítulo 40. Origen y clasificación de las ciencias. Capítulo 41. El método científico. Capítulo 42. Método de las matemáticas. Capítulo 43. Método de las ciencias de la naturaleza. Capítulo 44. Método de las ciencias humanas. Capítulo 45. Método de la filosofía. Capítulo 39. Cualidades del conocimiento científico. Entramos ahora en la segunda sección de la lógica material. Se trata de establecer los caracteres del saber científico para discernirlo con respecto a otros grados del saber. Con ello estaremos en capacidad para determinar el método propio de cada ciencia de acuerdo con su objeto peculiar. 1. Definición de ciencia. El concepto tradicional de ciencia ha quedado consignado ya desde los primeros capítulos de este libro, cuando se dio la definición real de lógica. Allí decíamos, confrontando el capítulo 2, que la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Después de las enseñanzas que se han recogido a lo largo del estudio de la lógica, podemos dar mayor contenido y significación a cada una de las palabras. En efecto, acerca del conocimiento, ya se trató en el capítulo 7 una breve descripción de sus elementos. Siempre que hay conocimiento, existen estos cuatro aspectos de él: sujeto, objeto, operación psíquica y representación interna. Dijimos entonces que la lógica estudiaba preferentemente las representaciones, y de ellas sólo las de tipo intelectual, también llamadas pensamientos. La ciencia, pues, desde un punto de vista subjetivo, está formada por un conjunto de representaciones mentales, las cuales deben llenar ciertas condiciones, como veremos. Últimamente hemos estudiado la certeza. Confróntese capítulo 37, como la firme adhesión de la mente a un juicio. A partir de esos datos, entendemos mejor el sentido y valor de la ciencia cuando decimos que un conocimiento cierto, es decir, superior a la simple opinión. Pero lo más importante de esta definición es el objeto propio de las ciencias, a saber, las cosas por sus causas. Quedó también aclarado que, mientras no se conozcan las causas o razones de algo, todavía no se llega a un nivel científico. Cada vez que se fundamenta una tesis diciendo el porqué de ella, entonces llenamos esta condición tan importante del conocimiento científico. Conviene considerar otra definición de ciencia. En mi libro Introducción a la Filosofía propongo el siguiente concepto. Ciencia es un paradigma fundamentado. Paradigma significa un modelo universal. Para que este modelo posea la calidad de ciencia se requiere que esté fundamentado, es decir, que se expliciten las razones por las cuales se afirma esa tesis. Pues bien, a la lógica también se le aplica esta definición de ciencia. Se trata de un conjunto de leyes que constituyen todo un modelo de orden racional aplicable a la mente en la forma más universal que uno pueda imaginar. La fundamentación de esas leyes se otorgan en los correspondientes tratados de lógica. Esta definición de ciencia ya no habla de causas, sino de fundamentaciones, es decir, de razones que justifican las tesis aducidas. Por otro lado, es tan amplia esta definición que podría incluir la existencia de varios tipos de lógica, es decir, de modelos que cambian según los autores, las necesidades, las épocas y los terrenos de aplicación. Así es posible hablar de lógica deontológica,
lógica matemática, lógica material, lógicas no clásicas. Todas ellas son modelos del funcionamiento de la mente cuya fundamentación corre a cargo de las correspondientes autores. Sobre esto hemos aludido constantemente a lo largo del libro. Cuando definimos la filosofía, dijimos que estudia causas supremas, a diferencia de las ciencias particulares, como matemáticas, física, química, etc., que solo estudian causas próximas. También, cuando estudiamos el silogismo, hicimos hincapié en que, gracias a él, queda expresada de un modo riguroso la causa de una conclusión. En efecto, el término medio es la razón de una proposición que sirve de enlace entre el sujeto y el predicado. La lógica es una ciencia y ahora podemos ver con claridad de qué manera llena estas condiciones esenciales. Por ejemplo, da una serie de principios y reglas. Cada vez que se fundamentan estas reglas y principios, se coloca el conocimiento dentro del nivel científico. Véase al respecto la fundamentación, en letra pequeña, a las reglas de las figuras y a los modos del silogismo. Confróntese capítulos 28, 29 y 30. Y por último, hemos visto de qué manera el silogismo es la fundamentación de nuestros raciocinios deductivos ordinarios. 2. Propiedades del nivel científico. A partir de esta definición tradicional se puede inferir una serie de propiedades o cualidades de la ciencia íntimamente enlazadas con su esencia. Son principalmente tres: necesidad, universalidad y sistematización. A. Ya Aristóteles había dicho que no hay ciencia sino de lo universal y lo necesario. En efecto, si la ciencia trata de las causas, justamente lo que pretende es establecer un nexo necesario entre un hecho, fenómeno u objeto en general, con otro ser que es su explicación, su razón de ser o su causa eficiente. Se tiene ciencia cuando se palpa este nexo necesario, cuando se explica el objeto por la causa a él conectado. Por tanto, a partir de la definición, hemos visto que se deriva la propiedad aludida. La ciencia trata de lo necesario desde el momento en que descubre el nexo necesario entre el efecto y la causa, ya sea esta formal, eficiente o final. Naturalmente, los objetos captados en la experiencia sensible son contingentes, pero como hemos visto, confrontando el capítulo 11, nada hay tan contingente que no tenga algo de necesario. El nexo necesario existe realmente en los objetos, y la intuición intelectual capta esa necesidad, a pesar de que los sentidos solo nos proporcionan lo contingente. Aquí está precisamente la función de la simple aprehensión. B. A partir de lo necesario se deduce lo universal. Para esto recuérdese lo dicho acerca de la simple aprehensión, el concepto y la inducción. En efecto, si una característica es necesaria, entonces se produce cada vez que un objeto participa de dicha esencia. La universalidad de las leyes, hemos dicho, está fundamentada en la necesidad de los nexos establecidos por ellas. Confróntese capítulo de la inducción y también el que trata del predicable propio. La ciencia trata, pues, de lo universal y de lo necesario. C. Solo falta la última propiedad, que es la sistematización o estructura lógica. Esto no es más que una consecuencia de los nexos observados entre las cosas.
Naturalmente se exige que en la expresión de esas relaciones se vaya siguiendo un orden o estructura también conectada por nexos necesarios. El sistema científico es, pues, un reflejo del orden y la relación coordinada que existe entre la realidad. Los conocimientos que todavía no están estructurados solo podrán catalogarse como ciencia incipiente. Una auténtica ciencia eslabona de tal manera sus diferentes tesis, que entre unas y otras no hay saltos ilógicos, sino siempre, en la medida de lo posible, relaciones necesarias, estructura clara, ordenada y sistematizada. A partir de esto puede inferirse la importancia del papel de la lógica en la elaboración de cualquier ciencia. 3. La ciencia y la opinión. Con lo anterior queda claro el puesto superior que ocupa el auténtico conocimiento científico. Para completar la descripción, habría que hacer notar las diferencias con respecto a otros niveles de conocimiento. Por debajo de la ciencia tenemos el conocimiento empírico vulgar. Se adquiere en la experiencia de la vida diaria. No necesariamente ha de ser falso, inclusive puede ser muy importante en la vida de una persona. Casi siempre está formado por opiniones que circulan de boca en boca, pero sin ninguna fundamentación. Por eso, con facilidad se puede caer en el error. Es sabida, por ejemplo, la diferencia entre la ciencia de un médico y la charlatanería de un curandero, o el cálculo científico del ingeniero en contraposición con el saber empírico de un maestro de obras. También a la hora de exponer las tesis científicas se podría caer en un nivel de simple divulgación. Cuando se expone una verdad contenida en una rama científica, pero sin llegar a un fundamento o razón, es decir, sin establecer un estricto control sobre ella, entonces esa exposición desciende al nivel mencionado. La ciencia incluye formalmente la referencia a las causas o razones. No basta decir la verdad sobre las cosas, es necesario decir el porqué de tales verdades. Tal es la función de las demostraciones, los raciocinios, la referencia a las fuentes de conocimientos, como notas, citas, etc. Pero también de aquí se deriva que no es propiamente ciencia lo que se deslumbra a muchos, como el alarde de erudición, el lenguaje técnico y especializado, la abundancia de citas, etc. Estos elementos son buenos instrumentos del carácter científico, pero ellos por sí solos no garantizan el nivel científico de un escrito. Tal vez la ciencia ficción abunda más de lo que se cree. 4. El espíritu científico. Aristóteles también llamó ciencia a una virtud intelectual, es decir, a una cualidad de la inteligencia por la cual el hombre se capacita y perfecciona para demostrar, para llegar a las causas de las cosas. La virtud de la ciencia es, pues, el hábito demostrativo. Confróntese Gómez Robledo, Ensayo sobre las virtudes intelectuales, capítulo 3. En otras palabras, la adquisición de ese conjunto de verdades sistematizadas y que van a las causas de las cosas, esto es ciencia en sentido objetivo, es el fruto de un hábito intelectual, de una cualidad adquirida y por la cual se facilita a la inteligencia la obtención de su fruto natural. Esta virtud intelectual es la principal cualidad del espíritu científico. El hombre que se dedica a la ciencia requiere esta y otras cualidades, las cuales en cierto modo son condiciones de la principal, por ejemplo, la curiosidad intelectual, el espíritu de la observación, el orden metódico y el espíritu crítico.
La curiosidad intelectual es un afán por explicarse las cosas y tratar de llegar a sus razones y causas. Es el motor de las continuas preguntas que piden urgentemente una respuesta. Es el móvil de la continua búsqueda que está sobre la base de la investigación y de los inventos. De inviere, que significa encontrar. No es, por cierto, el vano esfuerzo que quiere estar al tanto de todo y que se pierde en la superficie sin penetrar en nada, mucho menos en la morbosidad causante de las habladurías. Sin observación penetrante y minuciosa, es imposible conocer el fenómeno en sus detalles. Sin orden metódico existe el peligro de despilfarro de energía. Sin espíritu crítico se cae en la ingenuidad de aceptar cualquier expresión por fácil y deslumbrante. Nótese que a lo largo del capítulo hemos manejado tres conceptos analógicos de ciencia. A. Ciencia en sentido subjetivo. Conjunto de representaciones mentales, ciertas y estructuradas sobre las causas, universales y necesarias de las cosas. B. Ciencia en sentido objetivo. Conjunto de verdades, leyes, relaciones reales entre las cosas. Meta de nuestro saber científico y que se da en la realidad independientemente de que haya o no hombres que las investiguen o las conozcan. Estas dos nociones son paralelas a los dos aspectos, mental o formal y objetivo, ya explicados al hablar del concepto en cuanto tal. Confróntese capítulo 11. C. Ciencia como virtud intelectual es el hábito demostrativo, es la cualidad propia del científico, pero no es un conocimiento. Relacionando los tres conceptos, la ciencia como virtud facilita al sabio captar la ciencia objetiva y hacer suya la ciencia subjetiva.